Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre, por si aún no me conocéis, es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar el procedimiento de elaboración de las leyes, que se encuentra regulado en el título tercero de la Constitución Española, dedicado a las Cortes Generales, en su capítulo segundo. Para comprender el procedimiento de elaboración de las leyes, debemos saber antes qué tipo de leyes tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, encontramos a la Constitución Española, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Después, debemos distinguir entre leyes que nacen del Poder Legislativo, entre las cuales encontramos a las leyes orgánicas y a las leyes ordinarias, y las leyes que nacen del Poder Ejecutivo, como son los decretos legislativos y los decretos leyes. Por debajo de estas tenemos a los reglamentos y a los actos administrativos. De todas ellas iremos hablando a lo largo de este capítulo. El artículo 81 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y todas las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que no afecten a materias reservadas a la ley orgánica. A esto es a lo que se le llama delegación legislativa. Para entender este concepto debéis tener antes muy claro tres conceptos: la división de poderes, la jerarquía normativa y la iniciativa legislativa. En España existe la división de poderes que se materializa en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es aquel que se integra por jueces y magistrados. El poder legislativo es aquel que se integra por las Cortes Generales, que están compuestas, como ya hemos estudiado anteriormente, por el Congreso y por el Senado. Y el Poder Ejecutivo se integra por el Gobierno y la Administración. Al concepto de jerarquía normativa ya nos hemos referido anteriormente cuando he explicado el tipo de leyes que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la iniciativa legislativa no es otra cosa que la capacidad para iniciar un procedimiento a través del cual puede elaborarse una ley. En nuestro ordenamiento jurídico, esta iniciativa a nivel estatal le corresponde al Gobierno y al Congreso y al Senado. Y a nivel autonómico le corresponde a las asambleas legislativas, que son los órganos equivalentes a las Cortes Generales. Por último, esa iniciativa legislativa le corresponde también al pueblo español. Para entender la delegación legislativa, nos interesa conocer cómo, por un lado, las Cortes Generales, es decir, el Poder Legislativo, puede elaborar leyes, y por otro, cómo el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, puede llevar a cabo esta elaboración. En las Cortes Generales, el procedimiento para esa elaboración de las leyes es el siguiente. El Congreso de los Diputados aprueba un proyecto de ley que consiste en un borrador de la ley que se quiere publicar. Una vez aprobado este proyecto de ley, se pasa al presidente del Senado y éste lo somete a deliberación de todo el Senado, el cual puede hacer dos cosas y lo hará en el plazo de 2 meses, que se puede reducir al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Una de ellas sería oponer su veto, es decir, expresar que no quiere que ese proyecto de ley salga adelante. Para esto necesita mayoría absoluta del Senado. En este caso, el proyecto de ley se devuelve al Congreso. El Congreso entonces tiene que ratificar por mayoría absoluta ese veto y si no consigue dicha mayoría y transcurren 2 meses, se podrá ratificar por mayoría simple.
La segunda opción que tiene el Senado es la de presentar enmiendas, es decir, lo que quiere en este caso el Senado es que se modifique algo de ese proyecto de ley antes de que se le presente al Rey para que éste lo promulgue y lo sancione y pueda ser publicado. En este caso también se devuelve al Congreso y éste tendrá que decir si está de acuerdo o no con esta enmienda. Para ello se llevará a cabo una votación en la que será necesaria mayoría simple. Una vez que finaliza todo este procedimiento de elaboración de las leyes, entre el Congreso y el Senado, si ese proyecto de ley se aprueba como ley, se debe presentar ante el Rey, que promulgará y sancionará dicha ley, y la misma se publicará y entrará en vigor. Solo en ciertos casos de gran trascendencia, esa ley se podrá someter a un referéndum antes de presentarla al Rey para su promulgación y sanción en el plazo de 15 días. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una vez que ya sabemos cómo se elabora una ley por el Poder Legislativo, es decir, por las Cortes Generales, debemos estudiar cómo se lleva a cabo esa iniciativa legislativa por el Poder Ejecutivo, es decir, por parte del Gobierno, y es aquí donde nos toca hablar de la delegación legislativa. Para estudiarla debemos acudir al artículo 82 de la Constitución Española, que nos dice que aunque la elaboración de las normas es una función principal del Poder Legislativo, en determinadas ocasiones este Poder Legislativo lo delega en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, aunque no sea una función principal del mismo. Para llevar a cabo esa delegación se utilizan dos mecanismos: la ley de base, que es una ley a través de la cual las Cortes Generales establecen los principios por los que se tiene que regir el Gobierno y de los que no se puede salir cuando dicta su propia norma por delegación, y esta ley de base se utiliza cuando su objeto sea la formación de textos articulados. El otro mecanismo sería la ley ordinaria, que son las leyes normales por las que legislan las Cortes Generales y que se utiliza cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Es importante que comprendáis la diferencia entre un texto articulado y la refundición de textos legales en uno solo. Como ya he comentado, la expresión texto articulado va unido con la ley de base, y es porque esta ley, en lugar de tener artículos, tiene base. Por ejemplo, base primera, base segunda, etc. Y la función del Gobierno precisamente es convertir esas bases en artículos, es decir, que tiene que desarrollar una regulación completa a partir de las condiciones, instrucciones o indicaciones que le han de dar las Cortes Generales. El decreto legislativo que surge de este tipo de delegación se denomina texto articulado. En este caso debemos distinguir, por un lado, las bases que contiene la ley de base, es decir, esa base primera o esa base segunda, que hemos comentado anteriormente, que no se aplica a los ciudadanos, ya que van destinadas únicamente al Gobierno, y por otro lado debemos distinguir las disposiciones que se han desarrollado posteriormente y que ya se incluye en el texto articulado, que son las que se aplican a los ciudadanos una vez que se hayan publicado y entre en vigor. En cuanto a los textos refundidos que van unidos al concepto de ley ordinaria, la finalidad que se persigue es refundir un conjunto disperso de textos legales sobre una materia, y el decreto legislativo que resulta de ello es un texto refundido. Una vez aprobado el texto refundido, quedan derogados los textos legales que han sido objeto de esa refundición. Esta delegación legislativa debe cumplir unos requisitos que son los siguientes. Se debe otorgar de forma expresa para una materia concreta. Debe fijar el plazo para su ejercicio. Se agota por el uso que de ella se haga. Y se entiende hecha al Gobierno sin posibilidad de delegación por su parte en otro órgano.
La delegación legislativa debéis verla como si fuera una caja y dentro de la misma se incluyen otras dos cajas. Una sería los decretos legislativos y otra los decretos leyes. Es decir, que cuando las Cortes Generales les concede la posibilidad de dictar normas sobre determinadas materias, el Gobierno puede utilizar bien los decretos legislativos o bien los decretos leyes. Y ahora debemos saber cuándo puede utilizar uno u otro. La regla general es que el Gobierno dicte normas a través de un decreto legislativo y solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad utilizará los decretos leyes. Estos decretos leyes no los podrá utilizar el Gobierno para regular materias que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Además, estos decretos leyes tienen otra especialidad, y es que antes de publicarse se deben llevar ante el Congreso y sobre ellos habrá un debate tras el cual se someterá a una votación de la totalidad del Congreso en un plazo de 30 días, para ver si lo convalidan y lo publican como ley o quedan derogados.